Paz y bien. Desde el santuario de San Pedro de Alcántara, en Arenas de San Pedro, provincia de Ávila, España. Este lugar del santuario que es muy conocido, que lo admira la gente por el paisaje y por el santo San Pedro de Alcántara, que llega en el siglo XVI hasta el año 1562. Fray Pedro de Alcántara escribió cartas, pero antes que él, esto de escribir cartas es mucho anterior. Hay uno que escribió cartas, hoy día casi no se escribe, pues tenemos el WhatsApp, un mensaje, y se acabó. Francisco de Asís escribió cartas. Y aquí nuestro invitado, con quien nos dialogamos estos 5 días tan preciosos para nosotros, donde aprendemos con José Antonio Merino Abad, franciscano, él ha escrito un libro que se titula Cartas de Francisco de Asís desde el exilio. ¿Dónde está Francisco? Está exiliado y escribe. Cartas de Francisco de Asís desde el exilio. Pongo aquí una metáfora, evidentemente. El exilio tiene aquí una connotación positiva. Hay un exilio forzado, un exilio buscado, un exilio temido y un exilio glorificado. Entiendo aquí que el exilio es el paraíso. ¿Es un exilio? No, es donde está ahora. Pero está fuera del aquí, de este mundo. Es decir, Francisco vivió en este mundo como un gran ciudadano. Y si vivió con un corazón abierto, es totalmente imposible que en la otra orilla no se acuerde de esta orilla. Y por consiguiente necesitaba conectarse. ¿Cómo? A través de cartas. Él escribió cartas aquí, ¿verdad? Cartas porque él dice que es un siervo y quiere servir la maravilla que es la palabra de Dios y por eso escribe cartas. Francisco, hombre singular, abierto, es el gran ciudadano y se quiere medirse a todos. Y en su tiempo, las cartas que dirigieron los frailes, las religiosas, es curioso cómo mueve las cartas a los poderosos, a los gobernantes. Qué interesante sería ahora a los gobernantes, ¿no? Ya lo creo, escribir una carta al gobierno A actual. los gobernantes. No, de eso se puede hablar mucho. Sí, Y vamos a escribirles una incluso carta. una carta a todos los fieles. Me detengo simplemente en estas dos. Por una parte, a los que mandan y por otra parte, a los mandados, al pueblo. Y entonces es curioso cómo San Francisco se dirige a todos los grupos, a todas las secciones, porque es un hombre fraterno. Y el hombre visceralmente fraternal no puede luchar. Por eso digo, aun cuando esté en el exilio, desde allí tiene que mirar más acá, porque cada persona, todos somos orillas. Jesucristo tenía dos orillas, la orilla de la divinidad y la orilla de la divinidad. Y a veces vivía desde esa orilla de la divinidad y a veces de la humanidad. De hecho, Jesucristo conjugaba con las dos orillas, por eso es puente. Y Francisco juega también con las dos orillas. Y nosotros también estamos orillados, en una parte una orilla y en la otra. Y en este sentido entiendo yo el tema del exilio. Escribe a los que gobiernan. ¿Qué les dice? ¿O qué les dice ahora en esta carta que has escrito tú, interpretándole? Porque en la carta dicen que hay un reflejo muy grande del pensamiento, del sentimiento y de los campos más fuertes de la libertad de la persona. Se ve muy bien a Francisco desde las cartas. Desde esta carta que escribe a los que gobiernan, ¿qué dice? ¿Cómo se le ve? ¿Qué vemos? Evidentemente que cuando hablo de San Francisco, en el fondo está el pensamiento franciscano, porque es el creador.
Francisco es la arqueología vital y existencial de un pensamiento. Francisco no fue ni teólogo, ni filósofo, ni jurista, ni sociólogo, pero creó una escuela en donde se hizo una filosofía, una teología, una sociología y una economía. Esta es la realidad. ¿Qué decimos a los gobernantes hoy? A nuestros gobernantes. Yo no sé si me voy a alargar aquí porque es muy Sí, interesante. alárgate lo que quieras. Vamos a ir muy alto, no tanto a España o Italia o Alemania, a la Unión Europea, que es mucho más importante. Es un adelanto muy grande que Europa se reúna como comunidad e hizo la Carta de la Unión Europea. Pero una carta está basada concretamente según unos principios filosóficos. Y la Carta de Europa está basada sobre el concepto de individuo. Me explico. Los que más apoyaron aquí fueron los del tipo francés. Para muchos de ellos, Europa es de la Ilustración y la Revolución Francesa. Entonces, la carta, esta famosa de Europa, está basada jurídicamente sobre un concepto. ¿Cuál es? Individuo. ¿Qué es individuo? Egoísmo. ¿Cuál es el fundamento? Rousseau, el contrato social de Rousseau. Y para Rousseau, el individuo está empastado de egoísmos. Y si queremos vivir, cada uno tiene que renunciar a los egoísmos para poder vivir en convivencia. Pero son connaturales. Y de ahí parte. ¿Qué se puede hacer? Mucho, jurídicamente. La propuesta franciscana sería dar un salto del concepto de individuo igual egoísmo al concepto de persona igual relación. Es mi estilo trinitario. Relación, participación, colaboración, fraternidad. Berdiev, en su tiempo fue comunista y decía a los colegas comunistas, la doctrina, la Trinidad debiera ser nuestro catecismo social. Y aquí me parte el franciscanismo. El concepto de persona, San Buenaventura, tiene sobre la Trinidad como comunidad como ningún teólogo lo ha escrito. La persona como relación. Y voy a pasar ya, ¿qué se puede hacer? Hace unos años, estando en Roma, yo tenía bastante relación con los juristas, y el presidente del Tribunal de Justicia con sede en Luxemburgo, Antonio Lapérgola, y se llama Antonio por San Antonio, muy cercano a nosotros, al mundo franciscano, hablamos de estas realidades. Y entonces él proponía, juntamente con sus abogados, cómo desde el mundo de la jurisprudencia, cómo pudiéramos saltar del concepto de individuo y egoísmo al concepto de persona. Y tendríamos una revolución importantísima en el pensamiento y en la concepción de la persona. Ahí es curioso que Ockham fue el fundador de los derechos subjetivos, el derecho de la persona. Por eso, hoy, y de hecho cuando hablamos con los políticos y sociólogos, del credo que sea, Francisco sigue siendo una iluminación. Digo San Francisco, el pensamiento, hasta la misma economía. Pietro Livi y Escoto han hecho unos presupuestos de la economía sumamente interesante para el desarrollo posterior de esto. Leo algo que tú te sabes de memoria porque lo has escrito, lo has pensado, lo sueñas y el poder encierra en sí y conlleva la gran tentación de la arrogancia, de creerse superiores a los demás y de tratar a los otros con displicencia, orgullo y prepotencia. Eso puede darse tanto en lo social como en lo religioso. Por eso el maestro dirá, ¿sabéis que los jefes de las naciones las tiranizan, que los grandes las oprimen? No será así entre vosotros. No dudo de que este mensaje es totalmente inactual y difícil de escuchar.
Pues vamos a hacerlo actual. Díselo a la gente. Efectivamente, los grandes principios son inactuales, no porque no valgan, sino porque el mundo actual no está preparado para ello. El Evangelio es inactual, las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas, son 8 normas fantásticas para fracasar en la vida según los criterios del triunfo. Por eso el Evangelio es inactual, no porque no valga, sino porque la sociedad todavía no está preparada. Y el franciscanismo, San Francisco, yo diría también, es inactual. Tomo la palabra inactual porque se habla mucho de las cuestiones inactuales, no porque no valgan, sino porque el hombre moderno no está aún preparado. Sigo leyendo. Vuestra sociedad está reclamando a los gobernantes lucidez mental para gobernar con sabiduría, voluntad firme para hacer cumplir la legislación acordada y misericordia cordial para encarrilar a los descarriados. ¿Eres duro? ¿Eres claro? ¿Quieres que los gobernantes aprendan? Este Francisco, la carta es preciosa, ¿eh? La carta a los gobernantes, leyéndola verdaderamente uno dice, ¿y cómo este hombre se atreve a presentarse delante del potestad, que es el lobo de Gubbio, y decirle, oye, hay que procurar la paz? Es otro tema, estos son los gobernantes. La paz ya es la paz social, digamos, de los ciudadanos. Creo que necesitamos, no creo, estoy convencido, de una clarividencia mental. ¿Cuáles son los mojones mentales que me orientan? Estos principios calificadores y humanistas crean unos sentimientos afectivos. Estos sentimientos nos unen y aterrizan los comportamientos. Por eso hay que vincular pensamiento, sentimiento y comportamiento. Y esto en los políticos sería un bien enorme para toda la sociedad. Pero ¿quién educa a los políticos? ¿Quién les habla? ¿Quién, no digo dirigir, pero quién les alimenta su mente y su voluntad? Esto es un tema tremendo. Una cosa es el político auténtico y es el que llega por arribismo. La palabra político de Aristóteles y la política tiene una connotación social humanista. El problema actual, que más que es político, hacen política, pero no son políticos. Gente indocumentada, a veces sin principios, porque se han metido en un sistema político desde la base y suben arriba hasta dar leyes siendo auténticos ignorantes. Y entonces el tema no es el político general, sino qué tipo de políticos tenemos. Y entonces miremos por los efectos. Algunos que están en el poder y sí hacen política, pero ¿qué tipo de política? ¿Cómo se va a hacer una política de la gran política? Es una ciencia humana, de gente que tiene el pensamiento vacío. Dentro de las cartas que escribe Francisco, que tú has rehecho, que tú nos editas, para que aprendamos, porque tienen una visión muy amplia, muy relacionada con la vida, tú escribes a los jóvenes, a las mujeres, a los defensores del medio ambiente y a unos que hoy día estarían en el candelero, a los médicos. Dinos esto. Francisco estuvo con relación con los médicos, tuvo enfermedades, necesitó médicos. ¿Qué les dice a los médicos? ¿Qué carta escribes hoy a los médicos en la pandemia que estamos? Francisco estaba enfermo de los ojos y cuando le operaron con hierro candente, no es como ahora con rayos láser. ¿Con qué cortesía hablaba la enfermedad y al hermano médico? No tengas miedo. Los médicos actualmente es una clase, un grupo que puede hacer, y de hecho hace, muchísimo bien, y en la pandemia, lo que significa el rol
impresionante en nuestra sociedad herida por esta pandemia y lo que están haciendo los médicos. Precisamente aquí en esta carta yo cito el nombre de uno, no lo digo quién, porque recuerdo cuando me intervino, con qué amabilidad me lo hizo. La preparación, durante la operación y después. Vi en él un ser médico, pero un ser de resto humano. Y estoy pensando en algunos de algunas clínicas que son auténticos ángeles de los hospitales. Los médicos, muchos médicos, gracias a Dios, y conozco, tengo amigos, son aún auténticos humanistas que merecen el respeto, no solamente el respeto, sino que tenemos que reconocer que su servicio es totalmente extraordinario. Los médicos